México, 16 de diciembre de 2025. En el análisis de hoy, un convenio marco para alinear la política de población entre el gobierno federal y Chiapas. También la expedición de una nueva política nacional para el manejo de mares y costas. Modificaciones a las reglas de comercio exterior que afectan a industrias muy específicas y una declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte. Una que redefine los derechos de las familias en las Fuerzas Armadas. De acuerdo, vamos a desglosar esto. Empecemos con ese acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y Chiapas. A primera vista, pues parece un trámite burocrático más, ¿no? Un convenio de coordinación. Pero la idea es alinear la política demográfica del Estado con la federal. Así es. Y lo que es clave aquí, yo creo, es que no es un documento aislado. Ajá. Se ancla, y lo dice explícitamente, al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Cita ejes como gobernanza con justicia y desarrollo con bienestar. O sea, es la manifestación de una estrategia nacional, pero ya a nivel estatal. Exacto. No se trata solo de contar cuántas personas hay, sino de entender cómo la dinámica de la población, quiénes son, dónde viven, cómo se mueven, cómo afecta todo lo demás, desde la economía hasta los servicios sociales. Entiendo la conexión, pero seamos honestas. Ese tipo de lenguaje se ve en cientos de documentos de gobierno. Suena bien en el papel. Claro. La pregunta es, ¿por qué Chiapas? ¿Y por qué ahora? ¿Estamos viendo una respuesta a alguna crisis demográfica particular en el Estado? ¿Algo que haga este acuerdo más urgente ahí que, no sé, en Querétaro o Nuevo León? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es sí, absolutamente. ¿Así? Chiapas tiene una realidad demográfica única en el país. Es el estado con la población más joven de México y al mismo tiempo enfrenta presiones migratorias enormes. De ambos lados, supongo. Sí, tanto internas, gente que se mueve del campo a las ciudades, como externas. Es la principal puerta de entrada de la migración centroamericana. Esto pone una presión, brutal sobre los servicios de salud, de educación, de vivienda. Ya veo. Este convenio es, en esencia, un intento de la Federación de ayudar al Estado a manejar esa presión, usando datos para planificar mejor. Ok, eso le da mucho más contexto. Hablan de acciones concretas como fomentar el uso de información sociodemográfica. Pero de nuevo, ¿cómo se aterriza eso? El gobierno lleva décadas recopilando datos con el INEGI. ¿Qué va a ser diferente esta vez? La clave podría estar en la segunda parte de esa cláusula. No solo es usar los datos, sino, y cito, reforzar la información, orientación y consejería sobre planificación familiar y salud sexual y reproductiva. Enfocado en jóvenes, además. Sobre todo para jóvenes. Y esto es importantísimo en un estado con una tasa de natalidad adolescente tan alta. La idea es conectar el dato macro, sabemos que hay muchos jóvenes, con una política micro muy específica, darles las herramientas y la información para que tomen decisiones sobre su propio futuro. Es un intento de pasar del diagnóstico a la acción, entonces. Justo a eso iba. Pero eso nos lleva a la implementación. Una cosa es que lo firmen la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar en un evento, y otra muy distinta es que esa consejería llegue a una comunidad remota en los Altos de Chiapas. ¿Hay algo en el convenio que nos dé pistas sobre el cómo? ¿Algún presupuesto asignado que le dé dientes? El convenio en sí mismo es un convenio marco, por lo que no detalla presupuestos. Es la arquitectura, digamos, sobre la cual se construirán programas específicos. La base. La base, exacto. Lo que sí establece es la corresponsabilidad. El gobierno federal, a través de CONAPO, se compromete a dar asistencia técnica. El estado de Chiapas se compromete a integrar esa información en sus planes de desarrollo urbano, de salud, de educación. El reto es la ejecución. Como siempre. El gran reto será la ejecución y la voluntad política a largo plazo para que no quede en un archivo. Pero es un primer paso indispensable para que la planeación deje de ser una reacción a los problemas y empiece a ser una anticipación de las necesidades. Entendido. Es sentar las bases para una política de Estado más inteligente. Y esa idea de planeación a futuro no se limita a tierra firme, al parecer. Exacto. Es una transición perfecta. Porque esa misma idea de planear el futuro se manifestó el mismo día, pero en el mar. Sí,
La Secretaría de Marina publicó una nueva y ambiciosa política nacional para el manejo sustentable de mares y costas de México. Espera un momento. El documento dice que abroga una política anterior, de 2018. Así es. Eso es muy reciente. No estamos hablando de una ley de los años 70. Que la hayan reemplazado en tan poco tiempo me dice que o algo en esa política de 2018 falló estrepitosamente o que la presión para este nuevo plan fue enorme. ¿Qué crees que pesó más? Yo creo que es una combinación de ambas, pero con un énfasis muy fuerte en lo segundo, la presión y el contexto internacional. El documento lo dice casi con todas sus letras. A ver, México forma parte del Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible. Es un grupo de países que se comprometieron a tener un plan oceánico sostenible para 2025. o sea, esta es la tarea que tenían que entregar. En esencia, sí, esta nueva política es ese plan. La de 2018 probablemente era una buena intención, pero esta nueva versión viene con el respaldo de compromisos globales y, crucialmente, con una ruta de financiamiento más clara. El dinero. Mencionan la coordinación con Hacienda para buscar recursos del Fondo ProBlue del Banco Mundial. Exacto. Eso ya suena más serio que una simple declaración de principios. O sea, no es solo un documento de buenas intenciones. Para nada. Tener una fuente de financiamiento internacional como el Banco Mundial cambia el juego. Pero también hay otro detalle fundamental, la gobernanza. ¿A qué te refieres? La política establece que la presidencia de la Quimares, que es la Comisión Intersecretarial para el Manejo de Mares y Costas, recae en la Secretaría de Marina. Y ahí es donde se pone complejo. Esto consolida el rol de la Marina no solo como guardián de la seguridad, sino como el principal gestor ambiental y económico de los mares mexicanos. Una tendencia que ya hemos visto. Sí, es una tendencia que hemos visto en otras áreas, darle más responsabilidades civiles a las Fuerzas Armadas. La pregunta es si es una buena idea en este caso. Es una pregunta muy pertinente. Por un lado, la Marina tiene la capacidad logística, la disciplina y la presencia en todo el territorio marítimo que ninguna otra secretaría tiene. Pueden hacer que las cosas pasen. El argumento a favor es la eficiencia, claro. Pero por otro lado, su misión principal siempre ha sido la seguridad y la defensa, no la biología marina, o la gestión pesquera o el desarrollo turístico sostenible. Exacto, tienen la experiencia y el personal para equilibrar los intereses, a veces contradictorios, de la conservación, la industria petrolera, la pesca, el turismo. Buen punto. El texto dice que busca detener y revertir el deterioro y al mismo tiempo potenciar el desarrollo. Esas dos metas pueden chocar violentamente. Sin duda. El éxito de esta política dependerá de si la Marina logra actuar como un árbitro neutral, un coordinador eficaz entre todas las otras secretarías que forman la CIMARES: medio ambiente, agricultura, turismo, energía. O si su visión de seguridad nacional termina dominando la agenda. O si su propio enfoque de seguridad nacional termina por dominarlo todo. Es uno de los experimentos de gobernanza más interesantes que veremos en los próximos años de México, la verdad. Bueno, y dando un volantazo completo de la macropolítica oceánica a algo que parece un detalle técnico minúsculo, pero que seguro tiene una historia detrás. Jaja, sí. La séptima resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior. Sí, a veces el diablo o la estrategia económica está en los detalles. Entre decenas de ajustes hay una regla, la 2.4.1, que es increíblemente específica. Súper específica. Autoriza la salida de una mercancía muy particular, hidróxido de sodio, desde instalaciones en un municipio muy particular, Coatzacoalcos, Veracruz. Es casi quirúrgico. Una regulación de alcance nacional que se detiene en un producto y un punto geográfico. La pregunta obvia es ¿por qué? ¿Qué tiene de especial el hidróxido de sodio en Coatzacoalcos? Para entenderlo, hay que poner el mapa. Coatzacoalcos no es cualquier municipio. Es el corazón del corredor petroquímico más importante de México. Claro. Y el hidróxido de sodio, que muchos conocen como sosa cáustica, no es cualquier químico. Es un insumo fundamental para una cantidad enorme de procesos industriales: producción de aluminio, papel, textiles, tratamiento de aguas. Un pilar de la industria pesada. Totalmente. O sea, facilitar su salida desde ese punto geográfico tan específico sugiere que un jugador industrial muy grande o un conjunto de ellos en esa región necesitaba esta agilización. Exacto. Probablemente para mejorar su competitividad en el mercado de exportación. Exactamente.
Esto es la política comercial aterrizada al nivel del muelle de carga. Probablemente, una empresa grande demostró a la Secretaría de Economía que las reglas existentes le generaban un cuello de botella para exportar. Y el gobierno crea una excepción a la medida. Correcto, quizá para exportar hacia Estados Unidos o Centroamérica. Y el gobierno, interesado en promover la actividad industrial en esa zona, posiblemente ligada al proyecto del corredor interoceánico, pues crea esta excepción. El texto también pone una condición: que se acredite que son mercancías nacionales y que se cuente con el CFDI correspondiente. Para que todos estemos en la misma página, el CFDI es la factura electrónica oficial, ¿cierto? Cierto, la que valida la transacción ante el SAT. ¿Por qué ese candado? Es una salvaguarda crucial. El gobierno está abriendo una puerta rápida, pero quiere asegurarse de dos cosas. Primero, que lo que se exporta es producto nacional, que generó valor y empleo en México. Que no sea una triangulación. Justo, que no sea mercancía de otro país que solo está pasando por aquí. Y segundo, al exigir el CFDI, se asegura de que toda la operación sea fiscalmente transparente y se paguen los impuestos. Es un equilibrio. Es un equilibrio entre agilizar el comercio y mantener el control fiscal y aduanero. Nos muestra cómo las grandes estrategias comerciales se ejecutan en lo micro, con productos y lugares concretos. Pasamos ahora de la maquinaria económica del Estado a su maquinaria jurídica y social. Y este es un tema de un calado enorme. Sí, este es muy importante. La Suprema Corte de Justicia emite una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esto es grande, porque no es solo la resolución de un amparo para una persona, sino que anula una ley para todos. La expulsa por completo del sistema legal. Es una de las herramientas más poderosas que tiene la Corte, y la usa con moderación. En este caso, la norma que invalidó es el artículo 160 de la ley del ICIFAM. El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. El mismo. ¿Y qué decía ese artículo? Decía algo que, visto hoy, parece increíble. Establecía que la única manera de acreditar una relación de concubinato para tener derecho a una pensión o a servicios médicos era mediante la designación previa que el militar en vida hubiera hecho ante el propio instituto o ante la Sedena o la Semar. No se admitía ninguna otra prueba. A ver si entiendo. Si un militar vivía con su pareja durante 30 años, tenían hijos, los vecinos los conocían, tenían cuentas bancarias juntos. Todo eso. ¿Pero él nunca fue a llenar un papelito para registrarla oficialmente? Para el ICEFAM, esa relación legalmente nunca existió, y si él fallecía, ella y su familia quedaban totalmente desprotegidos. Exactamente así. Dejaba el reconocimiento de los derechos fundamentales de una persona, como la protección a la familia, enteramente a la voluntad de otra. Era una barrera desproporcionada. Totalmente. Y, como argumentó la Corte, violatoria de la Constitución. La justificación histórica para una regla así probablemente era la certeza jurídica, evitar fraudes, un argumento muy administrativo. Si no está en el expediente, no existe. Pero es una lógica que ignora por completo la realidad social. Me recuerda a tantas historias que una escucha, de viudas de militares que pasan años en litigios interminables porque el papeleo nunca se actualizó. Es que es eso. Es un fallo que parece técnico, pero que va a cambiar vidas de forma muy directa y personal. Profundamente. La Corte determinó que ese artículo violaba el derecho a la protección de la familia, del artículo 4 de la Constitución, y también la garantía de audiencia del artículo 14. No puedes dejar a alguien en estado de indefensión, sin la posibilidad de probar su verdad por otros medios. ¿Y entonces con esta declaratoria? Con esta declaratoria, ese artículo 160 simplemente deja de existir, se elimina. ¿Y cuál es la implicación práctica a partir de ahora? ¿Cómo probará una pareja su relación ante el ICEFAM? Ahora podrá acreditarse con cualquier medio de prueba legal, como se haría en el ámbito civil. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues, actas de nacimiento de los hijos, testimonios de vecinos, fotografías, contratos de arrendamiento a nombre de ambos, se abre todo el abanico probatorio. Obliga a una institución tan tradicional y rígida como las Fuerzas Armadas a reconocer que las familias son más complejas que un simple formulario en un archivo. Justamente. Sin duda, es un cambio fundamental y me hace pensar, ¿podría este fallo abrir la puerta para impugnar otras normas dentro de las leyes militares que se basen en esta visión anticuada de la familia o de los derechos individuales? Es muy probable. Este fallo siente un precedente muy poderoso.
Establece que los derechos constitucionales de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias están por encima de los reglamentos internos Y de las conveniencias administrativas. y de las conveniencias administrativas. Seguramente veremos a abogadas y abogados usando esta declaratoria como argumento para desafiar otras disposiciones que puedan ser igualmente discriminatorias o restrictivas. Es un paso más en la constitucionalización de las Fuerzas Armadas. Un día, 4 decisiones. Desde cómo se gestiona la población en la frontera sur hasta cómo se protege a las familias de quienes defienden al país. Exacto. Si das un paso atrás y miras el conjunto de estas publicaciones de un solo día, ves la maquinaria del Estado operando simultáneamente en frentes muy distintos. Está reaccionando a presiones globales con la política oceánica, ajustando la economía a nivel local con la regla de comercio, planificando el futuro demográfico de una región clave, y al mismo tiempo redefiniendo qué significa ser una familia ante la ley. Y esto me lleva a una reflexión final. ¿Cuál de estas decisiones, aparentemente técnicas o burocráticas, que se toman hoy, terminará generando las transformaciones sociales más profundas e inesperadas en el futuro?